Muy buenos días con todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestra planificación con respecto a filosofía del segundo bachillerato, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Epicuro, Epicuro de Samos, ¿ok? Y sobre la ética resplandeciente dentro del plano moral, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a hablar básicamente de Epicuro. Epicuro nace básicamente en la isla de Samos, en la antigua Grecia, en Atenas. Podemos decir que es un filósofo griego. Él establece básicamente dos principios fundamentales. El primero, el hedonismo y el no sufrimiento y la búsqueda de la felicidad. Es básicamente la parte fundamental de la filosofía ética de Epicuro de Samos. Vemos que él, como todos los filósofos, perteneció a una familia de la nobleza ateniense. Se dice que él básicamente compró unas propiedades grandes en la isla de Samos y permitía que sus amigos lleguen a sus aposentos para conversar, para poder llegar o comprender ciertas cosas sobre las causalidades de la vida. Entonces, algo muy fundamental que él decía para alcanzar la felicidad era el tener amigos. ¿Okay? Luego vamos a ver los principios dentro del plano de la moralidad y el hedonismo según Epicuro. Vamos a hablar directamente de la filosofía de él. Epicuro defendió la doctrina basada en la búsqueda del placer. Él lo denomina al placer como hedonismo, la cual debía ser dirigida con prudencia. Eso es algo muy importante. No es que Epicuro decía que debíamos tener una vida llena de placeres, sino que nosotros teníamos que alejarnos del dolor y tener una vida que te dé felicidad, siempre tratando de mantener un margen de igualdad entre placer, felicidad con dolor. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y ambos deben sacrificarse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que llamaba ataraxia. Este estado de ataraxia es un estado básicamente equilibrado entre felicidad completa, de placer, a una felicidad normal, a un sufrimiento. La filosofía epicuterista afirma que la filosofía debe ser un instrumento al servicio de la vida de los seres humanos y que el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no emplea la búsqueda de la felicidad. Básicamente la filosofía de Epicuro consta de tres partes. Primero, la canónica, que ocupa los criterios por los cuales llegamos a distinguir el verdadero de lo falso. La física, que estudia la naturaleza como tal y los fenómenos que están dentro de este mundo. Y la ética, en la que vamos a hablar el día de hoy, que supone la culminación del sistema a la que se subordinan las dos primeras partes. Hablando directamente de la canónica, son dos planos diferentes. La canónica en la Edad Media pues, es visto de otra forma, no es las doctrinas religiosas en base al comportamiento moral. La canónica aquí es algo muy distinto. Aquí la canónica es la parte de la filosofía que examina la forma en que conocemos la manera de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Según Epicuro, nos cuenta o nos dice que la sensación, lo que nosotros tenemos en la parte corporal, es la base de todo el conocimiento. Nosotros adquirimos el conocimiento por nuestros sentidos, tal cual como lo decía Descartes en la edad moderna. Y como decían los empiristas, de los empiristas filósofos de la... De, ya denme un ratito, por favor. Ya, ok. Y se produce cuando las imágenes se desprenden de los cuerpos y llegan a nuestros sentidos. Es decir, él establece que todo el conocimiento es en base a los cinco sentidos. Y este conocimiento tiende a cambiar según los sentidos que tengamos. Por ejemplo, él menciona que las mejores sensaciones son las que dan mejores aprendizajes. Es por eso que él busca el hedonismo para poder satisfacer a los cinco sentidos, especialmente los sentidos corpóreos. Ante cada sensación, el ser humano reacciona con placer y con dolor, ¿sí? Tal cual como nosotros cuando aprendemos, ¿no? Aprendemos que un estímulo es doloroso cuando nosotros, por ejemplo, estamos jugando con un mechero, ponemos nuestro dedo y se quema nuestra piel. Entonces, esa sensación dolorosa es la que nos deja el aprendizaje impregnado en nuestro cuerpo como conocimiento y evita conductas a posterior, conductas futuras. ¿Ok?
dando lugar a los sentimientos que son la base moral. ¿Ok? Entonces nos explica que para nosotros mantener un estado equilibrado de moral, nosotros debemos tener todos los conocimientos y estos conocimientos son adquiridos mediante los órganos de los sentidos. Cuando las sensaciones se repiten numerosas veces, esta se graba en nuestra memoria y forman así lo que Epicuro denomina las ideas generales. Entonces, ¿qué son las ideas generales? Se puede decir que las ideas generales es el conocimiento completo, ¿ok? Que nacen primero, es como una escalera, ¿no? Entonces va primero las sensaciones que están, que nosotros, nuestros sentidos recogen en todo este mundo, y si se repiten numerosas veces, estas tienden a grabarse a posterior y ahí se forma la idea general, lo que nosotros conocemos como conocimiento. ¿Okay? Dentro de la física, él nos explica, según la física de Epicuro, toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. Por un lado tenemos los átomos, que básicamente tienen forma de extensión y de peso. ¿Okay? Pero recuerden que la versión de ellos de átomos es muy diferente a la versión de átomos que nosotros conocemos en la época contemporánea. La versión de átomos para ellos era un elemento esencial, un elemento único, inmutable e invisible, más no era el átomo que nosotros conocemos, ¿no? Con la forma. Ok, entonces explicaba que este átomo tenía extensión. Sí, tenía extensión, o sea, como con cualquier objeto tenía extensión y peso. Y en otra parte que le componía era el vacío, que si no es el espíritu en la cual se mueven los átomos. Es decir, el átomo para poder establecerse necesita un soporte vital para poder existir como tal. Entonces, Epicuro nos explica que con respecto a la totalidad de la realidad, vemos que los átomos forman y complementan el todo. Pero hay una diferencia. El cuerpo es finito y el átomo es eterno. Esto según el enfoque de Epicuro. También nos dice que no hay un origen a partir del caos o momento inicial. ¿Ok? Es por eso que les explico que el átomo, según Epicuro, es infinito, es inmutable. Solo se modifica, solo se cambia, solo se ubica en soportes momentáneos, finitos. Dentro del plano de la ética, lo que nos interesa estudiar, nos explica que la ética de Epicuro se basa en dos polos opuestos. El miedo, sí, nos explica que la base, bueno, que la parte contradictoria del hedonismo es el miedo. Todo ser humano tiene miedo y por ese miedo busca alejarse de todos los estímulos que le causen dolor. Es por eso que el miedo tiene que ser evitado para dentro de la ética de Epicuro, ¿no? Y el placer tiene que ir siempre en la parte primordial. El ser humano como tal busca el placer. Algo también relevante dentro de Epicuro es que él decía que lo más importante que debe saber el ser humano es que debe perder el miedo a los dioses. Recuerden, en aquella época, en la época clásica griega, el pensamiento cosmológico era muy marcado y existían dioses para cada fenómeno y la gente vivía atemorizada por el castigo de los dioses. Es por lo cual Epicuro, en su lógica, nos explica que la base fundamental para liberar al ser humano de este pensamiento dogmático es que deje de tener miedo al castigo de los dioses. Y cuando se libera de este miedo, básicamente aparece la parte lógica del ser humano y puede recién ahí disfrutar de todos los placeres, ¿sí?, que da el mundo en realidad. Entonces, nos explica que el miedo debe ser evitado y el placer que persigue por considerarse bueno y valioso. Nos explica que el placer, ¿sí?, es un término tergiversado. El placer básicamente es algo que el ser humano necesita, hablando como necesidades básicas, ¿ok? Se persigue por considerarse bueno y valioso, es decir, es bueno y valioso, pero él aquí establece una diferencia, cuál es el placer correcto y cuál es el placer incorrecto, y busca diferenciar cómo nosotros podemos ver qué placer nos conviene. Según Epicuro, él decía que la filosofía tiene como objetivo, y él iba en contra de muchos filósofos. En la escuela pensamos, donde él estableció su escuela, él hacía algo muy diferente con respecto a los demás filósofos de aquella época, los
los aristócratas y los presocráticos, que en otras polis también daban cátedra sobre filosofía. Él, en su, en su escuela filosófica, él dejaba ingresar a gente aristocrática de la ciudadanía de la alta alcurnia de Grecia y también a los esclavos, a las servidumbres y a los extranjeros. Algo muy distinto y muy diferente a los filósofos de aquella época. Él decía que la filosofía tiene como objetivo llevar a quien la estudia y practica la felicidad. Él decía que básicamente la filosofía no buscaba hacer que las personas vivan tristes y atemorizados por el conocimiento, sino que la filosofía sea más práctica y la filosofía ingrese a cambiar el plano del contexto de vida de cada persona. Es por eso que él establecía que la felicidad era la base primordial del todo y del estado natural del ser humano. Vamos acá. Basada en la autonomía y en la autotarquia. Es decir, por sí solo. Él establecía que el ser humano no basta, o sea, no necesita a alguien que lo mantenga feliz, sino que la felicidad nace en el plano del conocimiento y nace por uno solo, según desde el enfoque de Epicuro. ¿Okay? Hablando directamente del placer y la felicidad, según la filosofía epicureísta, nos explica que existen tres tipos de deseos. Primero, lo que nosotros ahora conocemos como necesidades básicas. Él lo denominaba como deseos naturales y necesarios. ¿De acuerdo? Estas son necesidades físicas, tal como lo establece aquí, básicas. ¿Cómo? El alimentarse, ¿sí? El calmar la sed, el abrigo es tener un lugar donde refugiarse del entorno natural, obviamente hostil, y un lugar donde vivir. También hablaba de otros placeres y felicidades que son parte primordial, pero no son tan necesarias. Los naturales e innecesarios son los que están en nuestra naturaleza, pero no pasa nada si no los satisfacemos. ¿Sí? Tal como una conversación. ¿Sí? Es necesario fraternizar, conversar, pero no es primordial dentro de la vida, como por ejemplo calmar la sed. ¿Okay? Las artes, el conocimiento, las relaciones sexuales, todo esto explica Epicuro de Samos que no es tan necesario. Son primordiales, sí, pero no tan necesarios. También nos habla de los placeres innaturales e innecesarios. Ejemplo, vemos acá que son aquellos los que no están considerados como parte de nuestra naturaleza como seres humanos, que no son necesarios, pero aún así por placer lo realizamos. Llámese, por ejemplo, tener propiedades, tener riqueza, más que todo porque está llena la parte emocional de la persona. Vamos acá que los cuales considera efímeros. Y cuando hacemos la referencia a la palabra efímeros, es decir, son placeres que duran poco, pero, pero que tienen gran medida y gran influencia dentro del momento, pero aún así no dejan de ser efímeros. Esto quiere decir que son pasajeros como la búsqueda de la fama, el poder político o el prestigio, básicamente. Epicuro da algunas recomendaciones en torno a los tres tipos de deseos. Básicamente nos dice que el hombre, o bueno, en ese contexto decían el hombre, pero en la actualidad podríamos decir que el ser humano debe satisfacer los deseos naturales necesarios de forma más económica posible. Y cuando hablamos de económica, nos referenciamos a mantener el margen de lo excesivo y lo no excesivo, lo necesario con lo no necesario. ¿Ok? Ejemplo. ¿Ok? Una persona necesita comer. Es parte fundamental física, fisiológicamente y biológicamente necesita la energía que te da el alimento. Eso es el comer, es un deseo natural necesario. Pero cuando hablamos de economía, básicamente el ser humano no tiene que comer en exceso, porque puede acarrear un dolor a posterior. Y recuerden la parte fundamental de la filosofía hedonista, es evitar el dolor a posterior, evitar el sufrimiento. Entonces, tal vez ahora no comer mucho te duela, pero a posterior, si comes mucho, te va a doler más porque vas a estar enfermo. Ejemplo, diabetes. Eso básicamente la de la filosofía
de Epicuro. Se pueden perseguir los deseos naturales y necesarios hasta la satisfacción del corazón, pero no más allá. Entonces, ¿qué nos explica? Que es necesario, sí, tener ciertas cosas que nos producen satisfacción, pero no ir más allá de los deseos porque el daño posterior es permanente. También nos explica que no se debe arriesgar la salud. Esa es la parte fundamental de la filosofía epicúrea, que no se debe arriesgar la salud sobre cualquier deseo que sea innecesario. ¿Ok? Nos explica que la amistad, la economía en la búsqueda del placer o el deseo innecesario, pues solo esto conduce a un sufrimiento en futuro, tal como lo explicaba. ¿Ok? Ejemplo, muchas personas, muchos jóvenes consumen marihuana. Si este es un efecto a corto plazo, les produce hedonismo, les produce placer, pero si le preguntaran a Epicuro, Epicuro dijera, el placer es momentáneo, el placer agrada, pero a posterior, pero a futuro, te va a provocar un daño, un dolor, un sufrimiento, porque no vas a poder cortar con esa necesidad de tenerlo. Aquí básicamente haríamos con lo que él explica, satisfacción del corazón, pero no más allá. ¿Ok? Y básicamente lo que él explica en su filosofía es que tú debes buscar sobre todos los medios la no existencia de un sufrimiento futuro. También hay que evitar por completo los deseos innaturales e innecesarios, tal como lo explica, pues el placer o satisfacción que produce es pasajero, como el efecto de las drogas, los narcóticos, el alcohol, los lujos y los placeres momentáneos, ¿no? Vamos a ver acá. Él básicamente distinguía los placeres en dos, en placeres corporales y placeres del alma. Esto básicamente es como una división de los diferentes placeres, pero que van intrínsecamente unidos. ¿Ok? Vamos a hablar directamente de los placeres del cuerpo. Esto nos dice que, aunque considera que son los más importantes en el fondo, su propuesta es la renuncia de estos placeres y la búsqueda de la carencia del apetito y del dolor corporal. Es decir, satisfacer lo necesario, pero evitar el dolor a posterior. Y dentro de los placeres del alma, Epicuro nos explica que el placer del alma es superior al placer del cuerpo, pues el corporal tiene vigencia en el momento presente, pues, pero es efímero y temporal, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar y atenuar los dolores, básicamente del cuerpo, enfocado a los dos placeres en división, según Epicuro. Algo que explicamos en un principio de la clase es que él decía que mientras el ser humano siga viviendo con miedo, sí, especialmente con miedo a los dioses, esto básicamente es como un freno, como una reja para que el ser humano encuentre el verdadero hedonismo, el verdadero placer en este mundo. Epicuro nos explica que la lucha contra los miedos se perturban al alma y al ser humano. Esta ha sido designada como el tetafármaco. Entonces, por ejemplo, cuando las pruebas de EAS o hacer bachiller les explique o les pregunte qué es el tetrafármaco según Epicuro, básicamente son la lucha contra los miedos que perturban al ser humano. Y él nos explica que existen 4 tipos de miedos que frenan el placer o la búsqueda de la felicidad en el ser humano, que son 4, ¿no? Primero, aquí tenemos el miedo a los dioses. Este miedo a los dioses en el contexto antiguo explicaba que esto frenaba la felicidad del ser humano y hacía más miserable la vida que aún era miserable, ¿okay? Especialmente de aquellos esclavos. Recuerden que él daba clases a esclavos, a servidumbres y a extranjeros. Otro de los miedos que es básicamente está dentro del ser humano, pero que no permite eh, al ser humano encontrar esa propia felicidad, es el miedo a la muerte. Él explicaba que cuando la persona deja de pensar en la muerte, puede disfrutar la vida en el plano del placer. El miedo al dolor. Él explica que uno de los miedos más predominantes es el miedo al dolor. A nadie le gusta sentir el dolor. Todos buscan eliminar el dolor. Pero el dolor puede ser tolerado, según Epicuro. Es preferible tener un dolor momentáneo a un dolor a futuro. Ejemplo, nosotros nos ponemos vacunas, ¿sí? A nadie le gusta inyectarse una vacuna,
pero el inyectarse una vacuna te va a posterior eliminar un dolor mucho más fuerte. ¿Sí? Ejemplo, una enfermedad, ¿sí? A causa de un virus. A esto se refiere Epicuro de Samos. El miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Sí, a todos nos frustra tal vez fracasar ante la vida. Él explica, ¿sí? Que el ser humano no necesita tantas cosas, no necesita frustrarse ante cosas que están fuera de su mano, sino vivir básicamente con lo poco que tiene. Explica que el que poco tiene, básicamente no necesita mucho, y el que mucho tiene necesita más. Es por eso que la felicidad siempre va en el plano de la persona que poco tiene, desde el punto de vista de... Ahora vamos a hablar un poco de los aforismos de Epicuro y con esto terminamos, ¿no? Él nos dice, ¿quieres ser rico? Pues no te afanes por aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Es decir, hemos visto en la actualidad, ¿no? Ciertos políticos que aparte de ser ricos quieren ser más ricos. Él denomina esto como codicia. Y él explica, para ser feliz, si eres rico, no te afanes por aumentar más tus bienes. Simplemente disminuye tu codicia. Nos habla de los dioses, ¿no? Y él dice, tal vez los haya. No lo afirma ni lo niega, pero él dice, tal vez existan los dioses, pero no lo puedo afirmar. Aquí básicamente, bueno, aquí dice, ni lo afirmo ni lo niego. ¿Por qué no porque no lo sé, ni tengo medios para saberlo, pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen, ni me ocupa ni se preocupa de nosotros. ¿Ok? Otro aforismo de Epicuro nos explica, quien un día se olvida del bien que lo ha pasado, de hecho, viejo ese mismo día. Y otro aforismo, el cuerpo en lances del amor es parte indispensable del alma. ¿Ok? Ahora vamos a compartir nuestra planificación, la que básicamente es de esta semana. En esta semana nosotros vamos a realizar, sí, vamos a seguir viendo la filosofía ética. ¿Ok? Entonces, en la siguiente semana nosotros vamos a hacer un repaso de todo el parcial, ya que de aquí, en esta semana, la próxima, serían en 2 semanas posteriores, ingresamos a lo que es evaluaciones, ¿correcto? Entonces, el día de hoy hablamos de hedonismos. Muy bien, por favor, estudiar esto y les sugiero, por favor, realizar como clase, vamos a hacer una lista. Vamos a hacer un resumen de la clase del día de hoy y vamos a hacer una lista de placeres y displaceres según el enfoque hedonista de Epicuro. Esto lo van a subir acá a Classroom, por favor. Eso ha sido todo. Les agradezco por haberse conectado y nos veremos la siguiente semana. Saludos.